Buen día, mis hermanas, y de veras que es un privilegio, la verdad, y es un gozo poder compartir en esta tarde la palabra del Señor. Y el tema de este día es un tema que realmente nos anima, nos motiva a pensar en la gracia del Señor, pero también nos invita a pensar en cómo nosotros hemos recibido esa gracia que Dios ha manifestado en cada una de nosotros. El tema de hoy es vivir la gracia de Dios, vivir con gracia, dice la escritora del libro. Pero realmente vivir con gracia significa caminar en la gracia de Dios, vivir conforme a la gracia que hemos experimentado, que Él nos ha dado. Y cuando nosotras pensamos en la palabra gracia, ¿qué viene a nuestra mente? ¿Qué viene a nuestro corazón cuando escuchamos la palabra gracia? Regalo. Un De hecho, regalo. usamos la palabra gracia. Le decimos gracias, ¿verdad? Lo usamos así, pero ¿qué significa la gracia? ¿Qué es gracia? Un favor inmerecido. ¿Es un favor inmerecido? ¿Qué más es gracia? Camina con gracia, dicen, ¿verdad? Tiene gracia para hacer las cosas. ¿Qué significará eso? ¿Qué queremos decir con eso? Agradable. Que es agradable. Muy Otras bien. personas dicen, mire, tiene ese carisma. Que tiene carisma. Habilidad. Habilidad, muy bien. O que aceptamos el regalo. Aceptamos el regalo. Muy bien. Sí, aceptamos el regalo que hemos recibido de gracia. Fíjense que hace unos meses atrás hablamos también de otras palabras que estaban relacionadas con esto de gracia, pero la palabra gracia realmente nos hace pensar en un regalo, nos hace pensar en un don, nos hace pensar en algo que hemos recibido de manera gratuita, de manera inmerecida, como ustedes lo han expresado. Pero también la palabra gracia implica algo que se hace con alegría, algo que se hace con cierto carisma, con gozo, ¿verdad? Es algo que se refleja y se da con satisfacción, que se hace como cuando decimos alguien camina con gracia, es porque tiene una manera peculiar de hacerlo, o dice, puso la mesa con una gracia, ¿no es cierto? Eso quiere decir que eso se ve bonito, se ve agradable, es algo que agrada, no es algo que desagrada, es algo que agrada. Y fíjense que la autora nos invita a pensar a nosotras también en cómo nosotras podemos manifestar la gracia, de qué maneras nosotros como hijas de Dios manifestamos la gracia que del Señor hemos recibido. Les voy a compartir mi diapositiva porque creo yo que una de las cosas que la autora nos invita y nos lleva a reflexionar y nos lleva a pensar es, en primer lugar, sí, en vivir la gracia. Y vivir la gracia, aunque suena como algo fácil, ¿verdad? Porque yo recibí algo y ese regalo que he recibido lo puedo compartir, pero no siempre sucede así, ¿verdad? El regalo que recibimos no siempre lo compartimos. Si no, veamos a los niños en este día del niño que acaba de pasar. Tenían sus dulces, tenían sus juguetes y uno esperaría que el niño que tiene más dulces, el que tiene más juguetes, el que tuvo la piñata y se metió y recogió, dice uno, ese niño va a compartir. No necesariamente, ¿no es cierto? ¿Qué hacen algunos? Rápido buscan su bolsa y la guardan y dicen, no, esto es mío, ¿verdad? Pero a veces nos pasa, ¿no es cierto? Como mujeres, que compartir la gracia, compartir el regalo que hemos recibido, no es un asunto fácil. Así que por eso la autora nos invita y nos anima a pensar en la gracia compartida como una resolución. Es decir, hay que tomar una decisión y la decisión es compartir la gracia, compartir el regalo recibido. Así como los niños que les decimos cuando ya recibieron sus regalos y cuando sacaron sus dulces de la piñata y quizás hay un niño ahí que no se atrevió mucho a meterse debajo de la piñata y vemos que uno tiene un poco más, le decimos, mira, puedes compartir
No es fácil, ¿verdad? No es fácil que el niño comparta, pero le animamos a hacerlo. De la misma manera siento yo que la autora nos anima a no solamente tener la gracia del Señor en nosotras, porque hemos recibido de su gracia, pero también nos anima a compartir esa gracia, a vivir en la gracia del Señor y como una resolución, como una decisión que debemos tomar, porque esa decisión, créanme que en la vida práctica no es tan fácil, ¿verdad? No es tan fácil vivir la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia nos va a decir la autora, porque la gracia nos va a decir la palabra del Señor, se evidencia en las siguientes áreas, en los siguientes aspectos, y vamos a ir mirando y desglosando cada uno de estos aspectos. La gracia se evidencia en primer lugar en el trato que tenemos hacia otros. Cómo yo trato a los demás es evidencia de la gracia, y es evidencia de la gracia compartida, es evidencia de la gracia vivida, es evidencia del regalo que hemos recibido del Señor. Pero también la gracia se va a evidenciar en las conversaciones que tenemos, en la manera en que conversamos, no solamente el tema de conversación, sino la manera en que conversamos, ¿sí? También la gracia del Señor se va a ver manifestada o se va a hacer evidente en la manera en cómo vemos los planes de los demás. ¿Cómo veo yo los planes de los otros? ¿Cómo veo yo la vida de los demás? Y finalmente, y quizás no porque ese sea el orden, ¿verdad? No es el orden primero esto, segundo esto y tercero esto, sino es todo esto está mezclado, digamos, en un sentido. No hay uno que sea primero que el otro. Todos tienen el mismo nivel. El estado de mi hogar. ¿Cómo está mi hogar? ¿Cómo está mi casa? ¿Cómo están mis hijos, mi esposo? En relación conmigo. Es decir, lo que yo como mujer, esposa, mamá, hija, puedo hacer. Entonces, ¿cuál es el estado de mi hogar? Por lo menos estas 4 áreas, estos 4 grandes grupos, son donde podemos, por supuesto que hay más, porque alguien me va a decir, mire, y en el trabajo, mire, y en esto, quizás ahí están englobadas ciertas cosas, ciertas áreas, pero la gracia del Señor se hace evidente, se hace patente por medio de nosotras, de cómo vivimos la gracia del Señor en estas 4 áreas. Me encanta un pasaje, Mateo 10:8. Mateo 10:8 dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. De gracia recibisteis, dad de gracia. Si lo leemos este versículo únicamente así, decimos, qué potente, qué poderoso este versículo, ¿no es cierto? Es un versículo muy lindo porque nos recuerda que nosotros hemos recibido un regalo. Y como regalo que hemos recibido, debemos compartirlo. Eso es lo que nos está diciendo el pasaje. Pero fíjense que este pasaje está inmerso dentro de una comisión que el Señor hace a sus discípulos. Y me gustaría que ustedes pudieran, junto conmigo, ir al pasaje y veamos el contexto de este pasaje. Veamos de qué nos está hablando este pasaje. Y para eso, en el versículo 8, fíjense, está en el contexto de la misión, así como algunas tienen en sus Biblias ahí que ya tienen algún título, ¿verdad? En la misión de los 12. Jesús encomienda una misión a sus discípulos. Y esa misión que Él les está encomendando, les está dando instrucciones. Por cierto, que este pasaje no es el único relato que aparece, no es la única vez que aparece el relato. El relato también aparece en Marcos y aparece en Lucas, más corto en unos, más largo en otros, pero es el mismo relato. Y este relato, fíjense, después de que el Señor Jesús escoge a sus discípulos, aparece en Mateo, después de que Jesús selecciona a sus discípulos, inmediatamente ellos han recibido del Señor, ¿no es cierto?, la gracia. Ellos
fueron escogidos por Dios. Ellos fueron escogidos por Jesús para ser discípulos de Él, para ser aquellos que le acompañarían, caminarían con Él, que recibirían las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y le dice, ok, vengan conmigo. Hay otros pasajes donde dice, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y ahí se describe en el capítulo 10 quiénes eran los discípulos. Inmediatamente después, dice Jesús a estos 12, versículo 5, envió Jesús y les da instrucciones y les dice cómo es que ellos van a comenzar a hacer la misión. Y dice, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades de samaritanos no entréis. Como que no nos cuadra mucho, ¿verdad? Como que no vamos a entrar en esto y sí vamos a entrar en esto otro. Bueno, aquí en el relato de Mateo, lo que se está enfatizando es que en este primer momento Jesús les está instruyendo y les está encaminando a hacer la misión, primero dentro de los mismos de su pueblo, porque se espera que el mismo pueblo de Israel pueda comprender en primer lugar qué es el Evangelio de Cristo, ¿no es cierto? Por eso, en este relato en particular, ellos no van a ir todavía a los gentiles, ellos todavía no van a ir a los samaritanos, pero más adelante en otros pasajes, ellos sí ya van a ir a otros pueblos, ellos sí ya van a ir a otros grupos, pero aquí apenas son, digamos, nosotros diríamos, recién están comenzando el proceso de discipulado. Y Jesús entonces les da estas instrucciones. Y en medio de esas instrucciones, les dice a ellos, vayan y prediquen, versículo 7. Y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y les dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, porque de gracia recibisteis, dad de gracia. Y luego les dice, no lleven oro, no lleven plata, no lleven esto, no lleven aquello, porque entienden que el que va a proveer para sus vidas es Dios, ¿verdad? En ese momento. Les está mostrando cómo es que la gracia de Dios se manifiesta en sus vidas y de la misma manera que la gracia de Dios y el reino de los cielos se ha acercado a ellos, entonces ellos van a predicar acerca de este mismo reino que ha sido proclamado a sus vidas y que ellos son ahora discípulos del Señor. De la misma manera ellos lo van a compartir a otros. Y estas palabras están ahí. De gracia recibisteis, dad de gracia. Ellos tienen que tener muy claro que lo que van a compartir, que el evangelio que van a predicar, no es un evangelio que ellos han merecido. Es el evangelio que han recibido de manera inmerecida, que ellos no son merecedores de esa gracia, pero el Señor Jesucristo les ha dado esa gracia y ellos entonces van a poder compartir esa gracia, ese regalo que han recibido. Y ese regalo recibido, entonces ellos ahora sí lo pueden compartir. Y finalmente, en estos versículos, vemos que los discípulos inmediatamente se ponen a hacer la misión. Van y comparten el evangelio. Así que este pasaje nos anima, nos invita a pensar a nosotras también. Fíjense que nosotras somos discípulas del Señor. Nosotras somos esas mujeres que de igual manera que los discípulos hemos sido llamadas, ¿no es cierto? Hemos sido llamadas a caminar con Jesús. Hemos sido llamadas a seguir sus huellas, pero también hemos recibido del Señor Jesucristo el evangelio. Y de la misma manera que nosotras hemos recibido el evangelio, podemos dar el evangelio. Podemos compartir el evangelio. Pero lo hacemos de maneras prácticas. Si se fijan aquí, ellos van a ir y predicar. Pero mientras predican, mientras hacen la obra, les dice, sanan enfermos, limpian leprosos, resucitan muertos, echan fuera demonios. Bueno, aquí hay varias cosas que ellos van a hacer, pero me llama la atención que ellos se van a poner a hacer
tareas. Dice, limpiad leprosos. Nadie quería juntarse con los leprosos, hermanas. Ninguno. De hecho, lo que Jesús le está pidiendo, incluso es visto como tú nos pides que vamos a limpiar a los leprosos, ¿no se supone que ellos están impuros? ¿Y cómo tú nos pides que los limpiemos? Es que ellos van a hacer la obra con personas que no merecen ese evangelio, ¿sí? De la misma manera que ellos tampoco habían merecido el evangelio, las personas a quienes ellos van a compartir también son inmerecedores de la gracia de Dios. Pero Jesús les dice, de la misma manera que ustedes recibieron, de la misma manera que yo recibí el evangelio, de esa manera tengo que ver a los demás. Yo no merecía, ellos quizás a mis ojos no lo merecen, pero el Señor Jesús nos invita y nos anima a que compartamos y vivamos esa gracia. Hay algo más que la autora nos va a ir mostrando y nos va a ir diciendo de cómo nosotros entonces vivimos esa gracia. Dar de gracia nosotros recibimos, de gracia nosotras también podemos dar. Pero en el día a día, para nosotras, ¿qué significa vivir en esa gracia? Caminar en esa gracia. Y una de las cosas que nosotros vamos a mirar es que dar de gracia significa aceptar a los otros con sus cualidades y también con sus defectos, ¿no es cierto? Debemos entender y comprender que no todas las personas son como yo. Bueno, gracias a Dios que no son como yo, digo, por lo menos eso es lo que yo digo, porque si no, todo el mundo sería despistado, se le olvidarían las cosas. Pensemos en las cosas que nosotros decimos, ay no, esa no es una buena cualidad que yo tengo, más bien es un defecto. Ay no, gracias a Dios que no son como yo en estas cosas, pero a veces nosotros queremos que los demás sean como nosotros somos, porque miramos únicamente nuestras cualidades o aún nuestros defectos, los podemos ver como cosas muy buenas, pero aceptar a los demás con sus cualidades y con sus defectos es parte de las cosas que Jesús les está invitando aquí a hacer a los discípulos. Por favor, les dice, vayan, van a encontrar enfermos, sánenlos, entendiendo también aquí, y más adelante también Jesús les va a decir que eso no lo hacen en su poder, sino que lo hacen en el poder del Espíritu. O sea, van a encontrar personas enfermas, van a encontrar leprosos que limpiar, pero ellos tenían que aceptar a los demás tal como eran, con sus cualidades y con sus defectos. Y eso va a ser sumamente vital para cuando nosotros queremos dar de gracia. ¿Por qué? Porque dar de gracia significa que nosotros vamos a mirar a los demás como Jesús los ve. Nosotros vamos a ver a los demás como Dios los ve. Y lo que nos dice también el apóstol Pablo, por favor, dice, ninguno tenga más alta estima de sí mismo que la que debe tener y considere a los demás, dice, como superiores a sí mismo. Lo que está diciéndonos ahí la palabra del Señor es, consideremos a los demás en su justa medida, o sea, veamos a los demás como lo que son, como personas como nosotros, como personas merecedoras de la gracia de Dios y merecedoras también de la gracia que el Señor ha puesto en nosotros, que nosotros también podemos compartir. Pero además, dar de gracia significa cuidar de mis palabras, cuidar de mi lenguaje y cuidar de mis expresiones. Ay, no me dejarán mentir ustedes, pero no es cierto que las mujeres, ante todo, no solamente hablamos con palabras. ¿Con qué más hablamos nosotras las mujeres? ¿De qué otras maneras hablamos nosotras? Con los ojos. Ay, con los ojos, ¿verdad? Los Hablamos gestos. con los ojos. Los gestos. Manos. Ah, con los gestos, ¿verdad? Y más si somos latinoamericanas como todas aquí nosotras, no podemos parar Sí. de mover las manos, ¿verdad?
movemos las manos y dependiendo de cómo las movemos, es realmente lo que estamos diciendo, ¿sí? Y a veces nos pueden traicionar porque también es cultural, ¿no? A veces movemos las manos, las salvadoreñas de una forma, las hondureñas de otra, las guatemaltecas de otra, y de repente nos pueden decir, ¿estás peleando o qué? ¿Verdad? No, es la manera de mover las manos, pero comunicamos a través de nuestras manos, comunicamos a través de nuestros ojos, ¿verdad? Nuestros ojos comunican qué contenta estoy, qué está comunicando, qué alegría, ¿verdad? No estoy comunicando alegría, estoy comunicando no sé qué cosa, pero alegría no es, porque comunicamos con nuestros ojos. ¿De qué otra manera comunicamos? Con la boca también, ¿Sí? puede ser una sonrisa o en un gesto. Sí, miren, fíjense que hace años de años fuimos a una iglesia para compartir y había unas jovencitas, cantaban bonito, pero estaban cantando, bueno, tenían un par de canciones que daban un poquito de gracia, vamos a decirlo de esa manera. Causaban un poco de risa, pero tenían unas canciones donde ellos estaban diciendo, por ejemplo, tenían una que se llamaba Cara de Limón. No sé por qué, pero así se llamaba la canción. Y entonces, pero ellas no hacían ninguna expresión con su rostro. La canción era bastante divertida porque era como para niños realmente, era como ciertas cosas que le pasaban a un creyente que no era muy espiritual y entonces hacía cosas que no agradaban a Dios, obviamente, pero ellas no hacían ninguna expresión y me recuerdo que otro de los cantos que ellas tenían decían alegría, 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 no sé qué. No me pongan a cantarla más porque entonces ya se van a desconectar ustedes porque yo cantar no puedo, ¿verdad? Pero ella solo decía alegría, alegría, alegría. Bien bonita la entonación y todo, pero su rostro, honestamente, no decía nada. No había alegría, no, pero era la manera en que ellas expresaban, pero a nosotros no nos comunicaba alegría. Pero de eso es lo que nos habla el libro de Proverbios. Fíjense que nosotras como mujeres, curiosamente, habla de la lengua y habla del hablar, el libro de Proverbios, pero nos anima y nos invita, sobre todo a las mujeres, a que cuidemos esa parte, porque de la manera en que nosotros hablamos, de la manera en que nosotros decimos las cosas, de la manera en que las palabras que usamos, es si transmitimos gracia o no, ¿sí? El mismo apóstol Pablo nos dice que vuestras palabras sean sazonadas con gracia, que sea agradable. Y así el libro de Proverbios 15:4 nos dice, la lengua apacible es árbol de vida, mas las perversidades de ella es quebrantamiento de espíritu. O sea que nuestras palabras, nuestra lengua, lo que nosotros decimos, puede quebrantar el espíritu. Pero también la palabra que nosotros usamos, las expresiones que nosotros usemos, la manera en que nosotros nos comuniquemos, también puede ser un árbol apacible de vida. Es un árbol. Cuando nosotros vemos un árbol frondoso, ¿qué nos inspira? A sentarnos debajo de ese árbol, ¿no es cierto? Ay, qué lindo ese árbol para sentarse a leer un libro, ¿verdad? O a tomar una taza de café, o simplemente a descansar. Y yo me imagino, si nuestras palabras son agradables, si nuestras expresiones son agradables, si la manera en que nos comunicamos es con gracia, las personas querrán estar a nuestro alrededor, ¿no es cierto? Querrán que hablemos con ellas. Pero si somos de palabra áspera, si quebrantamos el espíritu de los que están alrededor, más bien van a decir, ahí viene, ay, ya me voy, ¿verdad? Pero de eso nos habla. En el día a día, vivir la gracia significa comunicarnos bien, hablar bien, expresar de manera adecuada nuestros pensamientos. Y también, que tiene que ver con las palabras, dice que las palabras suaves pueden quebrar los huesos.
Así nos dice Proverbios 25:15. La paciencia, dice, puede persuadir al príncipe, pero las palabras suaves pueden quebrar los huesos. Y aquí recuerdo en el libro cómo las palabras, que no son palabras, ¿verdad?, de una mujer, pueden decirle a otro que hay equivocaciones, que hay errores, pero la manera en que lo hacemos, ¿verdad? La manera en que nosotros nos acercamos a alguien, no significa que si alguien está en error no le podemos decir el error. No significa que si alguien necesita una corrección, no podemos hacer una corrección como mujeres. Significa que vamos a cuidar nuestras palabras. ¿Para qué? Para que por medio de las palabras que usemos, por medio de las expresiones que usemos, el Señor las use para quebrantar el corazón de la persona, ¿no es cierto? Así nos hace pensar, o por lo menos a mí me hizo pensar en Pedro, cuando le dice a esta mujer que está con un esposo que no es cristiano, que no es creyente, y que dice que por medio de su buena conducta va a quebrantar la vida del esposo. Y no tanto por, como decía una hermana, ¿verdad?, por darle bibliazos todas las mañanas con versículos y que mira y que sos un pecador, sino por la buena conducta, para que sin palabras, dice, este hombre sea quebrantado. Así que, pero sin palabras podemos no decir nada, pero si nuestras expresiones dicen algo, estamos hablando. Así que sin palabras no significa que, bueno, yo no le dije nada. No, pero es que le hizo unos ojos. No le dijo nada, pero le hizo unos ojos. No le dijo nada, pero le hizo una cara. Entonces, no significa solamente lo que hablamos con palabras, sino lo que hablamos con nuestro lenguaje completo. Así que una manera de manifestar la gracia o de cómo evidenciamos ese dar de gracias es la manera en que nosotros nos comunicamos. Dos asuntos más a los que somos animadas también a mirar. Y es no solamente aceptar las cualidades de los demás y cuidar mis palabras y expresiones, sino también valorar y entender que cada uno tiene planes, roles y propósitos en sus vidas. Fíjense, como las mujeres somos buenas para organizarnos, bueno, no todas, yo no sé si soy muy buena en eso, pero por lo menos yo sé que la mayoría de ustedes sí lo son. Somos muy buenas, todas, en organizar. Organizamos nuestra vida, organizamos la vida del hogar, ¿no es cierto? Tenemos que ir al súper en la mañana, antes de eso tengo que dejar lavando la ropa, antes tengo que hacer esto, antes tengo que hacer aquello, cada una organiza su vida. Y nos ocupamos también de organizarle la vida a los demás. Y a veces nos olvidamos que cada uno tiene sus planes, sus roles y propósitos en sus vidas. Propósitos que Dios ha puesto en ellos. Propósitos que el Señor les ha dado. Y entonces, eso nos afecta mucho, sobre todo a las mujeres, ¿no es cierto? Siempre estamos organizando nuestra vida, la vida de la amiga y la vida de alguien más. Pero a veces nos sucede que también organizamos la vida en casa a todos. Organizamos la vida y no solamente se trata de que ayudamos en la organización, sino que queremos que, como dice la autora, nos levantamos y ya tenemos como el papel que cada uno va a jugar, el rol que cada uno va a hacer y la manera en que lo va a hacer. Eso me hace pensar, por ejemplo, yo recuerdo que cuando era un adolescente, mi papá nos estaba enseñando a cómo limpiar el carro y cómo debíamos limpiar el carro. Él tenía la manera de hacer limpiar el carro. Y de repente, si a alguno de nosotros se nos ocurría que había otra manera de hacerlo, él estaba muy molesto porque decía, no, así no se limpia el carro. Y entonces nos mostraba otra manera de hacerlo. Al final, algunos de nosotros desistíamos de ayudarle a limpiar el carro porque era solamente la manera, hasta la forma de agarrar el trapo como tenía que ser para limpiar el carro. Entonces después decíamos, yo no quiero limpiar el carro con papá porque si no agarro el trapo de esa manera, no es así. Ese puede ser un extremo en nuestras vidas. Yo no digo que no enseñemos a nuestros hijos. Yo no digo que no hagamos ese tipo de enseñanzas a nuestros hijos de cómo hacer ciertas cosas. Pero podemos caer en situaciones tan, ¿cómo les diría?
no sé si tan traumáticas o tan exageradas, donde queremos que cada uno haga los planes y cada uno desempeñe su rol y cada uno desempeñe su propósito en la vida, pero no con la manera en que Dios los está guiando, sino en la manera en que a mí se me ocurre que debe ser, la manera en que yo creo que van a ser las cosas. Y creo que es difícil para nosotras como mujeres, mis hermanas, porque la verdad es que nosotras de manera inherente, parte de nuestra naturaleza, yo diría que también parte de nuestra naturaleza pecaminosa, en general, con todas las mujeres, es queremos tener el control de las cosas. A todos los seres humanos, pero las mujeres particularmente tenemos esa inclinación. Yo quiero saber a dónde van, qué están haciendo, cómo lo están haciendo. Entonces, que también es un rol materno, es un rol de cuidado, pero ese rol de cuidado nos puede llevar a un extremo. Y entonces dejamos de manifestar la gracia del Señor. Porque la gracia del Señor implica entender y comprender que Dios tiene planes, que Dios tiene propósitos para todos y cada uno de sus hijos, para todas y cada una de las personas, incluidos los de mi casa, incluidas mis amigas, incluidos los que están a mi alrededor. Y que Dios está obrando en ellos de maneras que solamente Él puede obrar. Porque no es cierto que nos pasa que si alguna amiga nos cuenta algo, nos dice algo, y nosotros tenemos una idea de cómo ella puede hacerlo. Le compartimos y le decimos, mira, yo creo que el Señor puede ayudarte en esto y lo deberías pensar en esta solución, por lo menos. Y la amiga no nos hace caso, no piensa en esa solución. No lo hace. Yo digo a todas, quizás, como que nos inquieta un poco, nos podría llegar a molestar, incluso, ¿verdad? Bueno, ¿para qué me pide consejos si no lo hace? Pero comprender y valorar y entender a cada uno, según las maneras en que Dios está obrando, también es parte de dar con gracia, entregar la gracia del Señor. Cuidar también tanto el estado físico de mi hogar como el emocional y el espiritual. Fíjense que el libro de Proverbios nos dice que gotera continua, dice. ¿Han tenido ustedes o yo una gotera en casa? Yo creo que todos, ¿verdad? Hemos tenido una gotera. Y en este tiempo que llovió tanto, si una de nosotras tenía una gotera en casa, eso es de lo más molesto que hay. Por pequeñita que sea la gotera. O hemos tenido de esas llaves en la casa, en el baño, en la cocina, que está cayendo la gotita, ¿verdad? Y cae la gotita. Ay, y no he conseguido a alguien que me venga a ver esa cuestión porque ya me tiene fastidiado o fastidiada, ¿verdad? Esa gotita que cae. Y dice que como gotera continua es la mujer rencillosa, ¿no es cierto? La mujer que causa problemas, la mujer que causa esa incomodidad en el hogar. Eso es parte del cuidado emocional y espiritual en nuestro hogar, hermanos. Créanme que a veces, sí, somos propensas a, si ya el niño dejó tirado algo, si ya el esposo no puso las cosas en el lugar donde normalmente van, no, a veces nos molestamos, nos inquietamos, pero reaccionamos de manera errónea, ¿no? El problema no es que nos molestemos, el problema no es que nos cause molestia o inquietud o digamos, ay, es que ahí no van las cosas, o ¿por qué no me preguntó o por qué no hizo esto? El problema es la reacción y llegamos a ser esa gotera que está ahí, continua. Y de repente ya nadie quiere entrar a casa porque estamos como esa goterita. Es mujer muy rencillosa, o sea, se molesta por todo le causa problema. Entonces, ¿cómo cuidamos tanto el estado físico de nuestro hogar? Porque nos podemos esmerar muchísimo, que todo esté limpio, que todo esté ordenado, pero no nos vayan a causar una molestia porque ya caemos como esa gotera, ¿no es cierto? Entonces, el dar de gracia implica cómo nos movemos dentro del hogar también. Dar de gracia. Dar de gracia en nuestra familia, dar de gracia con los demás implicados, nuestros familiares.
nuestra familia, valorando y entendiendo que cada uno tiene planes y propósitos y tiene roles que el Señor está obrando en sus vidas. Cuidamos entonces no solamente el estado físico del hogar, sino el emocional y también el espiritual. Me gustaría que en los grupitos que vamos a hacer, pensemos en una cosa que quizás nosotros no la tenemos, pero que quizás tuvimos antes o quizás hemos visto en hogares y que nosotros, o que nosotros incluso vivimos en nuestros hogares y podemos decir en nuestros hogares de nuestros padres, por ejemplo, y decir, eso es algo que quizás tengo algo de tendencia a hacer, o quizás esto es algo que no me gustaría vivir en mi casa, no me gustaría vivir en mi hogar, o algo que estoy tratando de evitar hacer, tratando de evitar caer en esto. ¿Para qué? Para que mi hogar sea ese hogar que manifiesta, donde se respira esa gracia del Señor que estamos entregando. Así que vamos a compartir qué cosas quizás nosotros o hemos visto en otros hogares, o hemos vivido o vivimos en nuestros hogares, en casa con nuestros padres, y dijimos, eso no lo voy a llevar a mi casa. Y cómo es que el Señor nos ha ido ayudando a cambiar quizás ciertos hábitos o ciertas actitudes que pudimos haber tenido o que podíamos tener incluso antes en nuestro hogar, pero que ahora han cambiado. ¿Sí? Bueno, es un ejercicio para que nosotras pensemos que la gracia de Dios compartida, porque es lindo, ¿no es cierto? Recibir un regalo es precioso. Así como los niños, les decía, cuando reciben sus dulces, reciben sus juguetes, qué lindo. Pero cuando ya dicen, mira, tienes que compartir, ahí la cosa cambia. Ahí ya no hay tanta alegría, ahí ya no hay tanto gozo. Y sobre todo, si el hermanito a quien le tiene que compartir no es muy cuidadoso o quiere el dulce favorito de él, ¿verdad? Entonces ahí la cosa se torna un poco más complicada. Y yo creo que por eso siempre, mis hermanas, este pasaje me encanta, porque nos anima y nos invita a mirar al modelo. Y nuestro modelo siempre va a ser el Señor Jesús. De Él recibimos gracia y de Él vamos a entregar gracia también. Por eso nos dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Dice que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y este pasaje, mis hermanas, uno dice, ¿y eso qué tiene que ver con gracia? Porque muchas veces cuando entregamos de gracia, también nos vamos a cansar, también nos vamos a sentir agotadas, también vamos a sentir. Así nos pasa a las mujeres, solo yo doy. Y nos pasa en la casa. En el grupo que estábamos compartiendo, Lita decía, yo siento que estoy haciendo la comida, estoy en esto, estoy en aquello, y nadie más viene a ayudarme, pero me vienen a ayudar ya más tarde, cuando yo ya hice todo. Y así nos puede pasar. Pero cuando recordamos que cuando estamos cansados, cuando estamos trabajados, podemos llegar al Señor, podemos ir a Él y encontrar en Él la gracia, encontrar en Él el descanso. Y aprendemos también de Él que Él es manso y es humilde de corazón. Entonces ese carácter de mansedumbre, de humildad, también debemos revestirnos de ese carácter para poder otorgar gracia a los demás, para poder seguir dando esa gracia inmerecida que el Señor ha puesto en nosotros, que el Señor ha puesto en nosotras. De esa misma gracia también podemos compartir, porque el Señor nos ayuda a llevar la carga de manera fácil y de manera ligera. Aunque pareciera ser muy agotador, el Señor es nuestro ayudador. Así que sigamos compartiendo y no nos cansemos, como dice su palabra, de hacer el bien. No nos agotemos, no nos cansemos nunca, porque del Señor recibiremos la recompensa. Que Dios les bendiga.